Muy bien, vamos a leer entonces la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 16. Y dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado
con verdad, también vuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Muy bien, ese es el capítulo 7 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Bueno, él hace un recordatorio de que él estaba esperando recibir la respuesta de qué había pasado con la primera carta, donde él les tuvo que indicar de una manera muy severa que corrigieran a un fornicario ahí en la congregación de Corintios, que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Toda la iglesia sabía qué pasaba y nadie había hecho nada. Bueno, en la primera carta Pablo les dice que tenían que corregir eso, les dice cómo tenían que hacerlo, les dijo que era algo que no podía esperar, que tenía que ser resuelto rápidamente, porque toda la congregación se iba a contaminar si eso no se corregía, es decir, que toda la gente lo iba a tomar como algo permitido y luego se lo iba a permitir en su propia vida de hacerlo, con personas de la congregación o con personas de afuera de la congregación. Por lo tanto, eso tenía que ser enfrentado y resuelto de manera severa, según las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Y Pablo recuerda que cuando tuvo noticias de Tito, porque Tito aparentemente estuvo cuando la carta luego llegó a Corintio para resolver todo ese problema, y se queda Tito, por lo que leemos, hasta que esto se resuelve. Tito es un pastor, por supuesto, que está preparado para esos problemas que pueden surgir en cualquier grupo de creyentes, y estuvo presente y estuvo ayudando y estuvo hasta que los corintios hicieron aquello que Pablo les había encomendado. Luego Tito encuentra, después de un tiempo, al apóstol Pablo en la zona del norte de Grecia, porque Corintio está al sur de Grecia y Macedonia es toda la parte norte del país de Grecia. En algún momento Pablo empieza a hacer el viaje para llegar a Corintio, y entrando ya en lo que es la zona, Macedonia no es una ciudad, es una zona, y entonces en algún lugar se encuentra con Tito, y Tito ya le trae noticias de que en Corintio el asunto se había resuelto, se había arreglado, se había disciplinado a la persona se había arrepentido de verdad, genuinamente, y había sido tomada de vuelta como miembro de la congregación. Mientras uno no tiene noticia de que un problema se arregla o no se arregla, aunque hoy en día tenemos comunicación por todas partes, ¿no? Pero en aquella época no existía, por supuesto, ni el teléfono, ni la televisión, ni la radio, ni los celulares, ni manera de comunicarse tan rápidamente con una persona a la distancia. Por supuesto, tardaba más uno en saber si algo había ocurrido o no había ocurrido a kilómetros de distancia. Aún hoy en día, con tanta comunicación instantánea que hay, uno también a veces se demora en saber cómo se resolvió un problema, y eso era lo que a Pablo le estaba provocando una cierta tristeza de saber que sus hermanos en Corintio habían podido hacer frente a ese gran problema y arreglarlo. Hasta que él no supiera qué había pasado, de eso está hablando él en el capítulo 7. Y
Y eso se resuelve cuando Tito llega con toda la información de que se había resuelto. Y habla de cómo él se sintió, siendo que él sentía la carga, o sea, la responsabilidad Pablo la sentía. Si eso no se arreglaba, Pablo tenía que apurarse a seguir con su viaje y llegar a Corintio. Él no estaba cerca de Corintio, estaba lejos. Pero si Tito venía con una noticia no tan buena, Pablo tenía que apurarse a hacer un montón de cosas, resolver lo que estaba haciendo donde estaba cuando se encontró con Tito y apurarse a hacer un viaje a Corintio, porque ¿quién había estado Tito, había estado Timoteo, había estado Estéfanas, todas las personas que podían pastorear, había estado la carta que escribió Pablo, y si con todo eso los corintios no habían podido lograr que se resuelva ese problema, entonces ¿quién quedaba para resolver el problema? El apóstol Pablo, que sí lo iba a resolver si llegaba en persona. Así que mientras Pablo no tuviera noticia de qué había pasado, es que estaba un poco inquieto, ¿sí? Su corazón. ¿Por qué? Porque amaba de verdad a los creyentes. No es un amor de palabra, de pronunciar palabras con la lengua y nada más. Es un amor verdadero, un amor genuino. Él sentía la responsabilidad porque ellos se habían convertido, los corintios, por la predicación del apóstol Pablo, y por lo tanto sabe que tiene que cuidar a estas personas por mandato de Cristo, y él sentía la responsabilidad de resolver ese problema en particular, que era muy grave, y los demás problemas, si es que no se habían resuelto. Así que la única posibilidad que quedaba para resolver los problemas de los corintios, si no se resolvían con la carta, era que Pablo hiciera el viaje de una vez por todas y llegara a Corintio. Y lo tenía que hacer rápido, el viaje, no podía demorarse mucho. Pero él recibe la noticia de que todo fue bien. Bueno, de eso un poco habla el capítulo 7, pero no es tanto entender que el problema se resolvió, sino cómo estaba Pablo. Él expresa lo que se siente cuando realmente hay una carga que hay en los creyentes por la vida de los otros creyentes. Y eso es lo interesante que uno debe aprender, porque así nos mandó Cristo que debemos ser, vivir, pensar, actuar, resolver. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que... Por eso hay muchas palabras que hablan de cómo él se sentía, cómo estaba su corazón, qué pasó cuando encontró a Tito, su regocijo, el regocijo de Tito, y les dice a los corintios por qué les había escrito de esa manera para resolver ese problema. Uno aprende el proceder cuando, como hijos de Dios y en comunión con otros creyentes, nuestros hermanos, debemos resolver problemas. Y problemas graves. Problemas se resuelven, cualquiera que sea. En una congregación sana de doctrina, no de hombres, sino del Evangelio de Cristo, todo se resuelve. Nada se puede dejar pasar sin resolver, porque tiene solución. Si no lo resolvemos es porque no queremos, simplemente. Pero todo tiene su resolución de cómo se procede. ¿Por qué? Porque si no, el Evangelio de Cristo primero sería incompleto, cosa que no lo es. En Cristo estáis completo, dice la Biblia, lo tenemos todo, así que también tenemos cómo resolver los problemas entre nosotros, los creyentes, cómo resolver nuestros problemas con los de afuera, que no son creyentes. Todo está en el Evangelio. Bien. Así que eso hay que escucharlo de parte de Dios, entenderlo, guardarlo y saber ponerlo por obra con la ayuda de Dios, por supuesto. Escuche todo el texto leído un poco más detenidamente. Así que, amados, le dice Pablo a los corintios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué promesas está hablando? Cuando terminaba el capítulo 6, él les había dicho que Dios había prometido hacer de los pecadores salvados un templo. Es decir, que todos los creyentes son un templo. Individualmente son un templo del Espíritu Santo y colectivamente, cuando estamos todos juntos, aunque no estemos en un mismo lugar, la iglesia de Cristo es el templo de Dios. Y Dios había dicho que habitaría entre sus hijos. Sus hijos serían su pueblo y él sería su Dios. Cosa que Dios cumplió a través del sacrificio de Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, todo el que cree en Jesucristo, arrepentido, tiene la promesa de Dios de haber nacido de nuevo como hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo. Dios cumplió entonces de estar entre los santos. Y se nos llama a nosotros el templo. Los que tienen en sí al Espíritu Santo de Dios y por lo tanto tienen a Dios. De esas promesas es de las que está hablando. Como ya había dicho antes también, Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo, no tomó en cuenta nuestros pecados, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo hijos de Dios, nos dio el Espíritu Santo, vive en nosotros y dentro nuestro y con nosotros. Bueno, de esas promesas se está hablando ahora en el capítulo 7, versículo 1. Puesto que tenemos tales promesas, es decir, el hecho de que Dios habita en nosotros, individualmente y en forma conjunta cuando somos iglesia, debemos hacer algo, dice Pablo, con esas promesas en nuestro poder, porque Dios las ha prometido, las ha cumplido. Limpiémonos de toda contaminación, de cualquier cosa que estorbe a eso de que Dios esté en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Saquemos todo lo que contamina. Limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, lo que podamos hacer con el cuerpo, y de espíritu, lo que podamos hacer con la mente y con el alma en profundidad y nuestra voluntad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, mientras nos limpiamos de todo eso, la santidad en el temor de Dios. O sea que más temor a Dios, más se perfecciona la santidad. Más nos alejamos de las cosas que a Dios no le agradan y que Dios llama pecado. O sea, al tiempo que uno se limpia de todo lo que es la contaminación, que puede ser en el cuerpo o en el espíritu, en el alma del cristiano, corresponde al mismo tiempo que nos limpiamos de eso, perfeccionar la santidad en el temor a Dios. O sea, eso nos tiene que llevar a tener más temor a Dios. Limpiarnos de lo que contamina nos tiene que llevar a tener más temor a Dios. No menos temor a Dios, sino más. Más reverencia, más humillación, más respeto a Dios, más honor a su persona, más aceptación de la soberanía de Dios en todas las cosas. Admitirnos, dice, es decir, nadie puede abandonar una cosa que contamina nuestra vida, en nuestra relación con Dios, y luego tomarse el atrevimiento de al poco tiempo volver a tomarla. O sea, andar jugando, ¿no? Dejo esto porque a Dios no le agrada y después, bueno, pasa un tiempo y lo hago de vuelta. Y dejo esto porque a Dios no le agrada, sé que me contamina, sé que me hace daño, sé que no me santifica, que no me ayuda a tener temor a Dios, y después pasa el tiempo y lo vuelvo a tomar. Pablo está diciendo que no, que si dejamos algo, debemos seguir adelante dejando más cosas. No dejando menos cosas, sino dejando más cosas.
Porque así es como se perfecciona la santidad. O sea, cada vez abandonamos más cosas del mundo, de la maldad y de todo eso. Admitidnos, dice, reconózcannos, ustedes, corintios, a nosotros, que a nadie hemos agraviado. Pablo les está diciendo, cuando yo estuve ahí predicándoles el Evangelio 1 año y medio, a nadie agravié, a nadie dañé, a nadie humillé de tal manera que lo desprecié como persona. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Pablo estaba para que los corintios sean, como dice el versículo anterior, cada vez más santificados y no cada vez más corruptos. Si vos corrompés a una persona, la persona cada vez practica más el mal. Pero si vos no corrompés a una persona, lo que estás haciendo es apartándola cada vez más del mal, lo cual Dios llama santificación. Pablo dice que no había corrompido a ninguno de todos los hermanos de Corintio, por lo tanto a todos les ayudó durante ese año y medio a apartarse del mal, a no permanecer en el mal y además a apartarse del mal y no introducirse en ningún otro tipo de mal. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tres cosas dice Pablo: a nadie agraviamos, a nadie corrompimos y a nadie engañamos. Esas tres formas que Pablo tuvo como ministro del Evangelio, como apóstol de Jesucristo, cuando llevó la palabra del Señor ahí a Corintio, la mantuvo todo el tiempo y la seguía manteniendo, y siempre fue así. No predicó el Evangelio para hacer cierto tipo de agravio a las personas. Los agravios no son solamente insultos, o palabras obscenas que se le dicen a una persona. No, los agravios pueden ser de mucha manera. Hay muchas maneras, porque agraviar significa, viene de la palabra grave, ¿sí? Hacer algo grave hacia un individuo. Por ejemplo, querer ser yo el dueño de tu voluntad es algo grave, y por más que lo haga con lindas palabras y manipule a las personas con las lisonjas, bueno, eso es un agravio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo grave sobre el individuo, con palabras, con gestos, con ideas, con argumentos, con lo que sea. Corromper significa hacer que la persona insista en alguna actitud maligna que está llevando adelante y no apartarlo de esa actitud maligna, y agregarle quizás otras cosas que también tienen que ver con actitudes malignas. La soberbia es maligna y uno debe atacarla todo el tiempo cuando una persona la manifiesta. La altivez es maligna y uno debe atacarla, enfrentarla, hacer que la persona abandone eso, enseñarle, decirle por qué no debe hacer o no debe tener esa actitud o esa manera de pensar o de hablar o de entender las cosas o de relacionarse con los demás. Bueno, ser presuntuoso, creerse importante y todo ese tipo de cosas uno las debe enfrentar en los individuos, en este caso los creyentes, y explicarles a través de la palabra de Dios y con mucha paciencia por qué a Dios no le agradan ese tipo de formas que los humanos tenemos. Si no se hace, entonces se está dejando que la persona siga en esa actitud, y por lo tanto cuando yo dejo conscientemente que alguien siga en lo malo, lo estoy corrompiendo. Y a nadie hemos engañado. Bueno, el engaño ya se sabe lo que es, ¿no? Es no ser sincero, andar diciendo algo que no es verdadero como si fuera verdadero, y en este caso hablamos de Dios y del Evangelio de Cristo. Así que esas tres formas de conducirse son de un verdadero ministro del Evangelio. Pablo lo era, y él les recuerda a los corintios que así se había conducido con todos ellos, con todos los corintios. No lo digo para condenaros, es decir, no les estoy diciendo que ustedes sí hacen eso. No es que está diciendo Pablo, yo nunca lo hice, nosotros nunca lo hicimos, pero ustedes son un desastre.
No. No está diciendo eso porque si no los estaría condenando. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Es decir, yo estoy dispuesto a dar la vida por ustedes, para que ustedes crezcan, se afirmen en el Evangelio. Gastaré mi vida en un servicio hacia ustedes, porque ustedes, Dios los ha escogido y tengo que cuidarlos hasta que el Señor regrese, o los lleve a cada uno de ustedes, o me lleve a mí primero, diría el apóstol Pablo. Y todo el tiempo que esté vivo, procuraré siempre el bien hacia sus personas. Están en nuestro corazón, significa que los amaba sinceramente, y sinceramente los cuidaba. Y se ocupaba de cuidarlos. Así que lo que menos necesita Pablo hacer con sus hermanos en Cristo es condenarlos, porque él está dispuesto a ayudarlos. No lo digo para condenaros, pues ya os he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Es como si Pablo dijera, vamos a atravesar este camino juntos porque el Señor nos puso a todos en la salvación. Yo soy ministro suyo, me ha tocado esa tarea, esa responsabilidad, ustedes son mis hermanos, y juntos vamos a caminar con Cristo que nos salvó a todos nosotros hasta el final. Mucha franqueza tengo con vosotros, es decir, les puede hablar con franqueza, con toda sinceridad, sin esconder nada, ¿no? Transparente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Esto es una manera de decirle a los corintios cómo Pablo los veía como iglesia, y como personas individuales. Si bien él habla a todo el grupo, él no miente. Pablo no miente, no es que oculta los sentimientos que tiene hacia los corintios, y decir, esto me hacen desvelar, no puedo dormir por todo lo que hacen, estoy a la distancia, no puedo llegar, me hacen doler la cabeza, cuando vaya ya van a ver, pero en la carta los trata bien y después tiene otro pensamiento por dentro que no es el mismo que él vuelca en la carta. No, Pablo no era así, y no debemos ser así. Si alguien dice algo en relación a sus hermanos en Cristo, así debe ser como lo sostiene siempre. Tiene que ser con total franqueza, con total sinceridad, con total transparencia. Aunque le duela cuando se lo decís a tus hermanos. O tus hermanos te dicen algo a vos. Por eso dice, tengo mucha franqueza para hablarles a ustedes, no tengo ninguna cosa que esconderles. Me glorío respecto de vosotros, es decir, sé con qué personas estoy hablando, los conozco. Y sé que van a escuchar. Y sé que van a reflexionar en su corazón de las cosas que les digo. Lleno estoy de consolación. Pablo conocía que a los corintios, si se les hablaba con claridad y se les hacía entender los errores que estaban cometiendo, los conocía que se reflexionaban y que se volvían atrás de sus errores y se arrepentían. Yo no estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo pasaba los sufrimientos que tenía que pasar y los corintios eran algo que lo ponía alegre cuando Pablo se enteraba de que caminaban y avanzaban en su crecimiento en Cristo. Aunque estoy en sufrimiento, aunque estoy en tribulaciones, ustedes me generan gozo, ¿no? Cuando nuestros hermanos crecen genuinamente en el conocimiento de Cristo y lo toman en serio el asunto, no que lo toman como una simple distracción, entonces cuando uno, a pesar de que tiene que pasar sufrimientos o tribulaciones, el hecho de que haya hermanos con los cuales vos estás ocupando parte de tu vida,
para que ellos se fortalezcan, se afirmen y crezcan, eso llena de gozo, llena de satisfacción. Y la tribulación pasa a ser un tema menor. La tribulación que pasan los ministros, que le enseñan a sus hermanos el camino de la verdad en Cristo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, que es el norte de Grecia, lejos de Corintio, pero en el mismo país, pero lejos, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Apenas Pablo entró a la zona de Macedonia, hubo problemas cuando él empezó a predicar el Evangelio. O a recorrer, todavía no había recorrido todo Macedonia, recorrió una parte en los primeros viajes y luego él vuelve justamente también con la idea de recorrer todo lo que le faltaba en Macedonia y de Macedonia bajar a la zona de Acaya, que es la zona sur de Grecia, se llamaba así, y visitar a los corintios. Pero él tenía que recorrer todavía la zona de Macedonia y le fue bastante complicado porque había mucha oposición al predicar el Evangelio. Porque de cierto le está explicando de las tribulaciones que habla en el versículo anterior. Es decir, Pablo llegó a Macedonia, tenía un montón de kilómetros que recorrer y zonas para predicar el Evangelio a la gente que nunca lo había escuchado, tenía mucha oposición, se le enfrentaban muchos los que no querían escuchar el Evangelio, pero a pesar de tener que vivir todas esas cuestiones, mientras estaba en Macedonia, él se llenaba de gozo al saber que los corintios habían sido bendecidos y edificados con la carta que le habían mandado. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, es decir, los inconversos, conflictos, no los dejaban en paz. Predicaba el Evangelio, los inconversos, que no se arrepentían para creer en Cristo, le eran una oposición muy dura. Y había que enfrentarla y soportarla. Y de dentro, temores. De dentro es los que son hermanos. ¿Por qué temores de los que son hermanos? Y porque cuando vos sos atribulado, cuando sos perseguido, cuando se te ponen la oposición de las personas porque no quieren escuchar el Evangelio ni creen en el Evangelio, sino que encima se te oponen para que vos no sigas predicando el Evangelio, los que están con vos, corres el riesgo de que abandonen. Y el problema no es que te abandonen y te dejen solo predicando el Evangelio contra una jauría de inconversos que te quieren comer crudo. El problema es que cómo los haces valientes otra vez a los que se asustan por tener tribulaciones a predicar el Evangelio. De dentro son los que acompañaban a Pablo a predicar el Evangelio en Macedonia, y si las tribulaciones se ponían demasiado peligrosas y los sufrimientos que enfrentaban y los peligros eran demasiado peligrosos, entonces los que estaban con Pablo se volvían atrás. Esos eran los temores que Pablo tenía. Porque podía ser un grupo de 5, de 7 que estaban ahí con Pablo predicando el Evangelio, y te imaginas que si toda una ciudad se te volvía en contra, los 7 que están con vos predicando el Evangelio te dicen: Pablo, buenas tardes, mucho gusto, me vuelvo para mi casa y que te vaya bien. Y lo dejaban solo. Esos eran los temores que Pablo tenía, pero no porque él era un miedoso que no podía predicar el Evangelio solo. Primero porque sabe que solo no se debe hacer nada. El Señor siempre mandó por lo menos de a 2. No puede ser soberbio y orgulloso y decir: bueno, váyanse que yo me la banco sola, hago todo solo, que ustedes son unos cobardes. No puede hacer eso porque eso es soberbia, altivez. Por lo tanto, sabe que se deben mantener los hermanos que lo acompañaban, no sé si eran 3, 5, 7, 10, no sé, la Biblia no lo dice, pero los que acompañaban a Pablo a Macedonia para predicar el Evangelio, Pablo sabía que la voluntad de Dios era que permanecieran todos juntos. Así lo aprendió de Cristo, que mantuvo a los 12 siempre con él. Y Judas solo se separó en el momento de traicionar a Cristo, para que la Escritura se cumpliese. Pero Cristo siempre los mantuvo juntos.
Y la fe tiene que ser para mantener en unión. Si después es inevitable que la gente huya por miedo, por cobardía, por rebeldía propia de su corazón, es otra cosa. Pero el deseo del que es el ministro es de mantener a los hermanos juntos. Y es el mandato que hay. El que conmigo no junta desparrama, dijo Cristo. Bien. Y por eso tenía conflicto con los que no creían, porque se le oponían y había tribulación, peligro. Y con los que estaban con él tenía temores. De adentro, los nuestros temores porque el peligro quizás hacía que abandonar. Pero Dios, que consuela a los humildes, en esos momentos justamente difíciles que estaba atravesando Pablo y los que lo estaban acompañando a predicar el Evangelio en Macedonia, pero Dios, que consuela a los humildes, ve que no podía ser soberbio, decir, si se van, déjenme solo, total, yo... Bueno, Jesús dijo que se podían ir y dejarlo solo porque Él era Dios. ¿Sí? Y en Dios no hay soberbia. Pero nosotros dependemos del Señor y somos un cuerpo. Tener tanta soberbia, si te dejan solo, sí, obviamente, hacete valiente. Tenemos que ser valientes y seguir adelante. Pero nunca tener la altivez y la soberbia de decir, lo hago solo, nadie sirve. No, eso es una cosa que es desmerecer la obra de Cristo y la del Espíritu Santo, y por lo tanto no es bueno. El único que puede decir me quedo solo y puedo hacer todo es Dios. Es el único. Si después nos dejan solo y no queda ninguna otra opción, bueno, listo, que Dios nos haga fuerte y seguiremos adelante con su ayuda. Pero no podemos tener la soberbia de decir solo lo puedo hacer. No está bien, porque no somos Dios. El concepto es errado y es equivocado si decimos eso o estamos convencidos de eso. Sí podemos hacer solo lo que tengamos que hacer para Dios si la voluntad de Dios permite que quedemos solos. Como le pasó a José, que fue vendido por sus hermanos. Como le pasó a Daniel cuando fue arrestado injustamente para matarlo. Como le pasó a Esther, que era la única que podía hablar con el rey y se jugó la vida, estaba sola. Y algunos otros casos que hay en la Biblia. Como le pasó a Esteban cuando fue arrestado y estaba solo delante de todos sus acusadores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En esos momentos, en uno de esos momentos difíciles, porque fueron muchos en Macedonia, llegó Tito. ¿De dónde venía Tito? Tito venía de la ciudad de Corinto, con buenas noticias. De la zona de Acaya, el sur de Grecia. Acaya, el sur de Grecia. Y fue hacia el norte de Grecia, a lo que se llama Macedonia. Y Tito sabía que en algún lugar lo iba a encontrar a el apóstol Pablo, para darle las buenas noticias de que la primera carta que había escrito, los corintios pudieron resolver el problema, los problemas que tenían. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Tito había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito también estaba alegre, gozoso, feliz de lo que había pasado en Corintio. No solo tenía buenas noticias de Corintio, sino que él se había llenado de consolación, Tito. ¿Sí? Su corazón estaba alegre, descansado, libre de una preocupación menos. Algo que daña a la vida de los creyentes no nos puede mantener tranquilos. Tiene que mantenernos inquietos hasta que se resuelve. Cuando se resuelve, entonces somos consolados, o sea, porque el consuelo es cuando se quita un dolor, cuando se quita una aflicción, cuando se quita una molestia, ¿no es cierto?
Ese es el consuelo, cuando desaparece aquello que perjudica, de una u otra manera. Lo que perjudicaba acá era cómo los corintios habían caído en esa desgracia de inmoralidad sexual dentro de la congregación, que se podía copiar en cualquiera de los miembros si se dejaba, y alguna que otra cosa que Pablo también le corrigió. Entonces, cuando se cae en desgracia moral, espiritual, en falta de amor, en falta de temor a Dios, todo eso era lo que los corintios tenían. Como eso se resolvió, no fue todo a la perfección, pero se resolvió. Entonces, cuando se quita lo que te aflige, es cuando viene el consuelo. Cuando se quita lo que te hace condoler, entristecer, es donde viene el consuelo. Y Tito estaba lleno de consuelo, porque había visto que todo eso se había resuelto en los corintios. Lo que los dañaba es como una gangrena. La gangrena es la peor de las infecciones. Justamente se llama gangrena porque no se la puede resolver. Una infección, bueno, más o menos se resuelve, se limpia, se desinfecta, antibiótico, que esto, que lo otro, que aquello, un poco de cirugía si hace falta, pero la gangrena, según los médicos, es una infección que no se resuelve. Solo se resuelve amputando, cortando toda esa parte del cuerpo que tiene la gangrena. Y entonces te cortan un dedo, un pie, una pierna, la pierna entera, un brazo, una mano. Pero si la gangrena se va, ¿sí? Qué consuelo, ¿no? Qué alegría. O una dolencia cualquiera. Cuando se va, entonces viene la tranquilidad. El descanso respecto de eso, ¿no? Se fue, ya no está más. Qué tranquilidad. Bueno, lo mismo pasa cuando los creyentes están en problemas que los corrompen. Qué alegría, qué consuelo cuando eso se resuelve. Y así estaba Tito, lleno de consuelo. No solo nos alegró con su venida de poder verlo a Tito, sino también porque estaba totalmente alegre, gozoso, consolado en su corazón porque los corintios habían resuelto las cosas. Sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo se encontró con Tito, se regocijó de encontrarlo a Tito, porque ya le digo que Pablo estaba luchando con llevar el evangelio en esa zona de Macedonia, tenía muchos conflictos con los incrédulos, pero también tenía temores con los creyentes que lo acompañaban, porque lo podían abandonar de tanta tribulación que había, de tanto sufrimiento y peligro de vida, lo podían dejar solo. Pero cuando vio a Tito, Tito dice, no, Tito es el que no da un paso solo atrás, no da un paso atrás. Tito era un valiente predicador. Así que si se iban todos y lo dejaban a Pablo, dice, bueno, por lo menos Dios me mandó a Tito y Tito se va a quedar conmigo aunque nos tiren a los leones. Un buen compañero de trabajo para la obra del Señor. Responsable, comprometido, sincero, leal, valiente, ¿no? Que arriesga la vida por el evangelio, no le importa nada, que puede pasar cualquier tipo de penurias por causa del evangelio. Entonces cuando lo vio Pablo, se regocijó, no solo porque Tito llegó, no es que él menospreciaba a los demás hermanos que estaban con él, sino que no sabía si iban a aguantar tantas tribulaciones por predicar el evangelio. Pero a Tito sí ya lo conocía porque había pasado muchas tribulaciones y nunca había dado ni un solo paso atrás. No era por comparación que prefería a Tito, sino porque ya conocía cómo era la fe de Tito. Y eso es lo que importa, cómo es la fe de mi hermano en Cristo. A ver si creció, si se fortaleció, si se perfeccionó, en esa fe que el Señor le ha regalado para ser salvo. Es una cuestión de si ha crecido en la fe, si ha perfeccionado la fe y el amor. No es una cuestión de comparación o de competencia, porque eso hace muy mal. Sino de, hermano, crece en la fe, porque te va a hacer falta, porque van a venir momentos difíciles a tu vida.
Fíjese que ese accidente ahí en Herli, en Wilde, ahí no sé dónde, la madre va a buscar al niño en la escuela y 2 balazos, uno en la cabeza y el otro en el omóplato. 10 años y ya su hijo se murió. Solo por ir a buscarlo a la escuela. No entró en una villa donde hay delincuentes escondidos, no fue a ningún lado peligroso, no estaba en la frontera donde hay narcotraficantes, no, fue a buscar a su hijo a la escuela y se los mataron. Caminando. Que si hubiera ido con un auto, no sé, que vale 7 millones de dólares, va a decir, bueno, también cómo va a salir con ese auto, la van a robar apenas sale de la casa. Claro, con un auto así, ¿quién no te va a robar? Con todos los ladrones que hay, estás tentando a los ladrones. No, iba caminando. Pero bueno, quedó en medio de un tiroteo y su hijo de 10 años murió. Yendo a buscarlo de la escuela. Algo más inocente, más noble entre una madre y su hijo no puede haber. Está cuidando la educación de su hijo. 10 años, ¿en qué nivel de la escuela estaba? Si no me equivoco, en 6º grado, 5º grado, 6º, depende. Entonces, hermano, crece en la fe, fortalecete, perfeccioná la fe, porque las situaciones difíciles están para todos los seres humanos en el mundo, para todos. Porque el mundo es un lugar lleno de tinieblas, de maldad. Y uno tiene que ver cómo está la fe de los creyentes. No, si se fue a vivir al country, se construyó una casa de 3 pisos, o se compró no sé qué. No, yo quiero ver cómo está tu fe. Si soportás. Si podés vivir las situaciones difíciles que te van a venir a tu vida. Si confías en el Señor en los momentos difíciles. Y Pablo sabía que Tito tenía una fe genuina, verdadera. Bien formada, bien alimentada. Y que quizás muchos que estaban con él, quizás no habían todavía alcanzado a crecer lo suficiente en la fe y bueno, quizás podían abandonar en el momento difícil. Como Demas, que abandonó una vez a Pablo. Parecía que iba todo bien, pero tanto le atrajo el mundo y las cosas que había en el mundo, que en un momento dijo, bueno, está más lindo el mundo, me voy, se acabó la historia y lo dejó a Pablo solo. Tito nunca dejó solo a Pablo. Timoteo tampoco. Porque aunque os contristé, bueno, él dice, fui consolado no solo con la venida de Tito, sino porque Tito también había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Tito les contó cómo Pablo, a pesar de que fue duro en la carta para que corrijan todo eso, amaban a Pablo, no lo odiaban por la corrección severa que había escrito en la primera carta, lloraron por no haber corregido eso antes y haberle causado una aflicción a Pablo, y también dice por vuestra solicitud por mí. Tito le dice, Pablo, ellos con la carta lloraron, porque se dieron cuenta que te habían fallado. No pudieron poner en práctica lo que les habías enseñado. Ellos realmente se pusieron a ver cómo resolver rápido ese problema para que vos te alegres de que el problema, te enteres de que el problema se había resuelto. Afecto, es decir, Pablo se preocupó por nosotros tenemos que preocuparnos por Pablo. No le podemos tener en angustia durante años, meses. No, rápidamente vamos a arreglar esto y que Pablo se entere. Porque amamos al apóstol Pablo, porque él nos ama a nosotros y nos cuidó. No nos dejó así con este problema, sino que mandó la carta. Y también dice la solicitud, es decir, bueno, no es que los corintios dijeron, ¿qué pasó con Pablo? Y mirá, mandó esta carta, tenemos que arreglar esto. Bueno, veremos para el año que viene, dejarlo más adelante. Total, Pablo va a aguantar, ¿no? No, ellos lo resolvieron rápido. Solicitud significa arreglemos esto porque Pablo está entristecido porque no lo hemos resuelto.
lo más rápido posible. Y hagámosle saber a Pablo que está resuelto lo más rápido posible. No queremos que esté mucho tiempo triste por no saber lo que nos ha pasado. Le dije que todo este capítulo habla, no todo, pero el capítulo habla de los sentimientos de Pablo hacia los corintios, y reales, verdaderos, genuinos, y que aprendemos que así debe ser cuando entre los creyentes surgen un cierto tipo de conflicto o problema. Es el corazón, porque el corazón es el que siente el asentamiento de las emociones y que después influyen las decisiones que tomamos junto con nuestra mente, y así debemos resolver, entender, sentir si se quiere, porque sentimiento tenemos, no somos una piedra ni un pedazo de hierro frío. Pero esos sentimientos corrompidos por el pecado cuando estábamos en el mundo están todos trastocados. No sabemos por qué cosa sentir tristeza y por qué cosa sentir alegría. Fíjese que el que se llama presidente en nuestra nación siente alegría si la gente no come, siente alegría si la gente no tiene medicamentos, siente alegría si la gente no tiene un peso en el bolsillo, si la gente no puede viajar. Él se alegra. Una cosa de loco, pero se alegra. Dice, va todo bien. Todo bien, tenés más de 20 millones de personas que se hicieron muchísimo más pobres de lo que eran antes cuando él vino. Gente que no puede calentarse en el frío del invierno, porque no puede pagar después lo que le llega de gas, o no puede comprar ni siquiera la garrafa suficiente para calentarse, solo para hacerse una comida al día y calentarse un desayuno. Y él dice, va bien la cosa, pero va bien con la desgracia ajena. ¿Cómo es eso? Una cosa si vos estás arriando vaca, que la vaca no te puede decir si está bien o mal. No son vacas las personas. Las personas son humanas. Tienen sentimientos, tienen emociones, tienen necesidades. Tienen preocupaciones. La vaca come pasto y se acuesta a dormir. Y no te dice si se siente bien o mal. Entonces los sentimientos corrompidos por el pecado hacen que una persona se alegre de lo que no tiene que alegrarse. Y que festeje lo que no tiene que festejar. Como es el que se llama presidente. Es una locura, pero así vivimos. Estamos en la Argentina. No se debería permitir semejante despropósito humano, pero bueno, como las leyes son injustas en todo lugar del mundo, y la ley de la democracia también es injusta, resuelve una cosa y empeora otras, y así estamos. Porque aunque os constricté con la carta, la primera carta, no me pesa, es decir, no estoy arrepentido de que los entristecí con la primera carta, aunque entonces lo lamenté, es decir, sabía Pablo que se iban a poner tristes, y así pasó, cuando llegó la primera carta a la congregación de Corintios. Es decir, no había otra manera. Sé que los tengo que entristecer, sé que tengo que hacer que se arrepientan, y lo tengo que hacer de manera muy severa, muy firme, y sé que les va a provocar tristeza. Porque si yo te aplaudo todo, vos nunca vas a estar triste. Si yo te digo, está bien, está bien, está bien, dale para adelante, está todo bien, ¿y qué tristeza te voy a causar? Pero si te tengo que decir, yo o alguien me lo tiene que decir a mí, o como Pablo le tuvo que decir a los corintios, no, está mal, eso que están haciendo está mal, y se lo dijo en la primera carta, léala. Ustedes deberían haber tenido vergüenza de lo que está pasando ahí, y sin embargo se alegran. Ustedes no entienden. Hizo que se entristecieran, es que vieran su error gravísimo y que se hicieran responsables de sus errores, los corintios. Y cuando alguien te dice que tenés un error y te lo dice abiertamente y no te lo esconde, y es sincero y es leal y tiene mucha franqueza al decírtelo y busca tu bien en Cristo, y por supuesto que uno se va a entristecer porque le están señalando a uno los errores que tiene, y graves como eran.
Cuanto más grave el error, más tristeza te va a provocar. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que hiciste más daño. Y alguien que es cristiano, obviamente que tiene al Espíritu de Dios, cuando se le advierte de que está haciendo daño, no solo sabe que está deshonrando a Cristo, sino que también lo está procediendo con amor, porque cualquier daño no tiene amor. Y sabe que está desobedeciendo un mandato de Cristo, que es amar los unos a los otros, como yo os he amado. Es decir, no estoy aprendiendo de Cristo nada. Y por supuesto que se entristecieron, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, no estoy arrepentido, dice. Aunque entonces lo lamenté, porque no había otra manera. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó. Pablo dice, yo sé que la tristeza la tuvieron no sé cuántas semanas. ¿Cuánto tiempo le duró la tristeza a los corintios cuando Pablo los enfrentó con la primera carta? Hasta el tiempo que resolvieron el error. Una vez que pudieron resolver el error, ahora podían sacarse de encima la tristeza. ¿Por qué? Porque solo bastaba darle la noticia a Pablo a través de un mensajero que llevara una carta y decirle, Pablo, asunto arreglado. En el momento que resolvieron el problema de ese fornicario que tenía relaciones sexuales con su madrastra y otros problemas graves de conflictos y peleas que tenían entre ellos y divisiones, los corintios, en cuanto lo resolvieron, la tristeza se les fue. Porque Pablo les ayudó con la verdad del Evangelio a resolverlo. Y así debe ser como debemos resolver los conflictos y errores que pueden aparecer entre los creyentes. Para que la tristeza dure lo menos posible. Cuando el hermano aprenda, cuando los hermanos aprendan, reconozcan sus errores, entonces la tristeza se va a ir de aquel que está cometiendo la falta y toda la congregación se va a alegrar. Yo sé que por un tiempo se contristaron, el tiempo que tardaron en resolverlo. Quizás fue una semana, 2, 3, un mes, 2 meses, no sé cuándo tomaron el coraje y la decisión los corintios de hacer aquello que Pablo les enseñó. Mientras no lo hicieron, seguían tristes. Cuando lo resolvieron, ya estaban gozosos y estaban muy apurados de que Pablo se enterara, para no causarle también tristeza a Pablo de que el problema seguía. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, no, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Yo los llevé a la tristeza de corazón para que se arrepintieran, y eso fue lo que pasó. Por eso me alegro, no por hacerlos estar tristes, sino porque al hacerlos estar tristes, luego vino el arrepentimiento y pudieron resolver el problema. Fueron contristados para arrepentimiento, y él enseña algo aquí, porque habéis sido contristados según Dios. Cuando Dios pone triste nuestros corazones, es porque está haciendo que nos arrepintamos de nuestras maldades. Y eso es bueno para un creyente. Porque si el creyente no se arrepiente de sus maldades, las va a seguir practicando. Y va a seguir dañando su crecimiento en Cristo, cosa que Dios no quiere. Dios quiere todo lo contrario, que nosotros crezcamos en Cristo, edifiquemos nuestra vida en la gracia del Señor y en el conocimiento del Hijo de Dios y lo que le es agradable. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, nosotros seguiremos tristes. Y por eso dice Dios que cuando Dios nos entristece es para arrepentirnos. Sabe que va a venir el arrepentimiento. Porque no vamos a soportar la tristeza con él por causa de nuestro pecado y vamos a proceder a arrepentirnos genuinamente. Para arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahí estamos saliendo. Seguimos entonces. Ahora me gozo. Segunda de Corintios 7, 9. No porque hayáis sido constrictados. No, entristecer a una persona nunca tiene que ser motivo de gozo. Ahora, entristecer a un hermano para que se arrepienta buscando el arrepentimiento, sí. Eso debe ser motivo de gozo. ¿Por qué? Porque Dios busca el arrepentimiento y lo provoca a veces a través de que alguien nos diga que estamos haciendo mal.
porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, Pablo, yo estoy para que ustedes sean enriquecidos en Cristo, crezcan en Cristo. Y si yo los entristecí, fue según Dios, es decir, buscando que no perdieran su crecimiento en Cristo. Si yo no los reprendo, dice Pablo, y ustedes no se entristecen, ustedes no se arrepienten, continúan en su pecado, y el crecimiento en Cristo que yo tengo que otorgarles por enseñarles la verdad del Evangelio se demora. O sea, yo no estoy para que ustedes se demoren en el crecimiento, sino para que ustedes avancen en el crecimiento en Cristo, para que edifiquen sus vidas en Cristo. No puedo estar para demorarlo, como los engañadores que te enseñan 4 cosas de Cristo. Sonríe que Jesús te ama, es bueno, te va a escuchar, te va a dar y no te va a dejar y dale que va. Y demoran tu crecimiento en Cristo. Pablo dice, no, un ministro del Evangelio no puede demorar, no puede ser tropiezo para el crecimiento de sus hermanos. Porque si yo soy tropiezo para el crecimiento en Cristo de sus vidas, entonces ustedes tienen una pérdida de parte nuestra. Es como aquel maestro de escuela que es un vago, ¿no? Yo tenía una maestra en segundo grado. Era una vaga, no le gustaba enseñar, entonces se la agarraba con los alumnos y a uno de los que se había agarrado era conmigo. Entonces, se la agarró conmigo. ¿Tiene calor? Sí, apaga. No, abro la ventana. No. Yo no sé qué hacía, yo tenía 2 años, estaba en segundo grado, ¿cuánto tenía? Tenía 5, 7 años. El caso que empezó el año, hacía frío, me acuerdo, un frío como ahora. Estaba en segundo grado, me tocó esta maestra que no la conocía, la primera vez que la había visto, pero era una vaga. Entonces hacía cualquier cosa. Enseñaba 2 o 3 cositas y después no hacía nada, no estaba con los alumnos para que aprendieran, no, era una persona no dedicada a su tarea de maestra. Lo que pasó es que ella le ponía mal a cualquiera. Como no enseñaba nada, nosotros los pobres alumnos hacíamos lo que podíamos, con lo que veníamos de primer grado, y entonces nos equivocábamos en un montón de cosas porque ella no enseñaba. Y si enseñaba, enseñaba muy mínimo porque no quería hacer nada, era una vaga. Entonces mi cuaderno, que yo traía todos los días a mi casa, decía mal. Y mi mamá cuando vio eso, primero que algunas cosas no estaban mal, estaban bien. Y otras cosas estaban mal porque ella no era capaz de enseñar. Mi mamá me preguntaba y me decía, pero yo no sé hacerlo porque no me enseña. ¿Cómo que no te enseña? Me decía, está todo el día ahí. No te... Y bueno, yo le contesté a mi mamá, yo no sé por qué está mal, porque no sé, son cosas nuevas que son de segundo grado y no las entiendo porque no las explica. ¿Cómo que no explica? No explica. ¿Para qué? Se fue mi mamá conmigo a la mañana antes. Usted se acuerda que cuando iba a la primaria entrábamos a la escuela, teníamos ahí unos minutitos hasta que los chicos iban llegando, después nos formábamos en la patio de la escuela y había que cantar el himno y izar la bandera, ¿no? O Inmortales, bueno, qué sé yo, y después el himno a la bandera, yo me acuerdo más o menos, pero cantábamos el himno a la bandera, todo formadito, después que terminábamos, cada uno iba a su aula que le tocaba a la clase. En ese tiempo que se cantaba a la bandera, mientras se izaba la bandera, y creo que cantábamos el himno también, no me acuerdo, mi mamá había ido conmigo a la escuela. ¿A dónde fue? A la dirección. Me dejó a mí en el patio y me dijo, quédate ahí vos como todos los días. Yo voy a la dirección a hablar con la directora. Y mi mamá se fue a la dirección. Hizo llamar a la maestra, porque las maestras están antes que vos cuando llegás a la escuela. Hizo llamar a la maestra del grado en la dirección. Mientras nosotros cantábamos el himno a la bandera, se escuchaban los gritos de mi mamá. Vos no podés entender los gritos que estaban pegando. Los gritos que estaba dando mi mamá en la dirección, con la directora y con la maestra de mi grado, se escuchaban más que todo lo que cantábamos los chicos en el patio. Y yo la conocía, digo, esa es mi mamá, porque le conozco la voz. Y además había ido conmigo para arreglar el asunto.
Cuando terminamos de cantar, mi mamá me va a buscar al patio y me dice, no vas más a esa aula, ahora te pasé a otro grado, segundo grado. Olvídate de esa maestra. Vení para acá. Le dijo a la directora, hoy mismo me cambia mi hijo de aula. Porque esa maestra es una... Y se lo dijo en la cara, estaban ahí. No sé lo que le habrá dicho, pero... Usted es una mala maestra, usted no enseña, mi hijo no aprende nada, y encima le pone todo mal en el cuaderno, no es culpa de mi hijo porque no aprende, porque usted no enseña. Así que mi hijo no va más a segundo, creo que era segundo C, no me acuerdo qué. Inmediatamente le dijo a la directora que me pase a segundo B. Ahí nomás, terminamos de izar la bandera y me cambiaron de aula. Y en ese segundo B, que era la maestra más exigente que había en toda la escuela. La maestra doña Eve, se le decían. Era la más exigente de todas. Y aprendí un montón. Enseñaba muy bien y así te exigía. Entonces uno no está con un maestro para pérdida, como era esta maestra que nos hacía ir, no nos enseñaba nada y después nos ponía que todo estaba mal en el cuaderno. ¿Y cómo no va a estar mal si no me enseñás? ¿Cómo querés que aprendamos? Con lo de primer grado no puedo, porque esto es segundo grado. Las cuentas matemáticas eran otra, el lenguaje que había que escribir era otro, las palabras que había que aprender, los verbos, qué sé yo, era todo distinto, era más enseñanza que el primer grado. No podíamos con el primer grado aprender lo del segundo, no alcanzaba, tenés que enseñar vos en el pizarrón, querida, pero era una vaga. Entonces pasaban los días y uno tenía pérdida. Y en el cuaderno que yo traía a mi casa se notaba la pérdida, porque esta ponía todo mal. Y mi mamá dijo, yo no mando a mi hijo a la escuela para pérdida, lo mando para que aprenda. Y si la maestra no funciona, cambiamos de maestra. ¿Qué problema hay? Dijo mi mamá. No. Bueno, y resultó. Me pusieron en el otro segundo que estaba la mejor maestra. Y aprendí de lo mejor. Severa, pero enseñaba muy bien. Y había que responderle bien porque enseñaba bien. Y uno aprendía bien. Entonces uno no tiene a las personas en el camino del Evangelio para pérdida de las enseñanzas que nos hacen crecer en Cristo. Como estos falsos predicadores, que le hacen pasar el tiempo a la gente. A nosotros 22 años nos hicieron pasar sin aprendizaje suficientemente sano y suficientemente fuerte para hacernos crecer, sino que nos mantuvieron en pérdida. Pasaban los días, los meses, los años y nosotros en pérdida, como esa maestra que te conté de segundo grado. Pablo dice, si yo no los entristecía según la tristeza de Dios para arrepentimiento, entonces ustedes hubieran tenido una pérdida de parte nuestra. Es decir, yo hubiera dejado pasar la cosa y el tiempo pasaba, no los corregía, no los entristecía, o por temor a entristecerlos no les decía nada, dejaba pasar todo, hacía la vista gorda. Y entonces ustedes nos tienen a nosotros como personas que les hacen perder el tiempo, porque no les hacemos crecer en Cristo. Yo me gocé porque fueron contristados según Dios para arrepentimiento, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. De Pablo y de los que con Pablo escribieron la carta para corregir a los corintios, para ayudarlos a corregir su error pecaminoso, obviamente. Porque la tristeza que es según Dios, él explica ahora, ¿de qué es la tristeza según Dios? La tristeza según Dios es la que produce arrepentimiento para salvación. La primera vez que Dios nos entristeció fue cuando escuchamos el Evangelio y nos convertimos. El que no lloró el día de su conversión, bueno, pobrecito. El que no tuvo un corazón que se le partió de dolor el día que se convirtió a Cristo, bueno, entonces no se convirtió nunca. No hay una conversión alegre. Alegre es después, cuando Dios nos lava con la sangre de Cristo, cuando nos bautizamos. Pero el instante, el momento, es como el parto. Llora la madre y llora el hijo.
Aunque yo no soy madre, pero... ¿Sí? Hasta Jesús lo puso como ejemplo el parto por su dolor. ¿Quién llora en el parto? ¿El médico? No. ¿La enfermera? No. ¿El obstetra? No. ¿El pediatra? No. ¿Quién llora? La madre. Pero también llora el hijo. Bueno. ¿No? Bueno. Entonces Pablo dice que en el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo, cuando Dios nos guió al arrepentimiento, fue tristeza en nuestro corazón, porque nos enteramos de todo el problema en que vivíamos, porque estábamos en tinieblas, ahora vino la luz, ahora entendemos quién es Cristo, entendemos quién es Dios, entendemos lo que es el pecado, entendemos lo que es la muerte, la condenación, el infierno, todo junto entendemos ese día, aunque no lo entendemos todo claro, pero lo entendemos, y que la única salida es aferrarse por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese día de arrepentimiento tenía tristeza en nuestro corazón. Porque Dios produce arrepentimiento, produce tristeza para arrepentimiento, para salvación. Y de eso no hay que arrepentirse. ¿Por qué? Porque no es algo malo. Cuando Dios produce tristeza en nosotros, para arrepentimiento, para que haya salvación, y una vez que somos salvos, para que continuemos en salvación, de eso no hay que arrepentirse. Del hecho de lo que hace Dios, y de que nosotros tengamos tristeza cuando Dios nos la provoca para arrepentimiento. Es bueno que Dios nos haga entristecer por nuestros pecados para arrepentirnos de nuestros pecados. La primera vez fue cuando nos convertimos, y después continuamente cada vez que cometemos una falta delante del Señor y de cualquiera. Pero la tristeza del mundo, donde no interviene Dios, sino las aflicciones que el mundo tiene, porque el mundo también te hace entristecer, pero ¿con cuál fin? Con ningún fin bueno, con ningún fin que tenga que ver con la vida. En el mundo hay aflicción, y la aflicción entristece a los seres humanos, y la tristeza que los seres humanos tienen en el mundo porque no conocen a Cristo les produce muerte, les produce daño, perjuicios y obviamente enfermedades. Cualquier médico te lo dice, ¿no? Que la tristeza, la amargura, la mala sangre que se hace la gente por los temores, por los miedos, por las imposibilidades, por lo que sea, en el mundo le provoca mucho estrés, y el estrés le provoca muchas patologías, enfermedades. Bien. O sea, la tristeza en el mundo, porque el mundo tiene aflicción, a todo ser humano le provoca algo que ahí está escrito con la palabra muerte. No es que se muere de tristeza, algunos sí, pero aun cuando no se muera de tristeza, la gente que no conoce a Cristo en el mundo sí le afecta, ¿sí? Le da dolores de cabeza, le levanta la presión, se le despierta la diabetes, le viene la osteoporosis, le tiene que hacerse diálisis, no le funcionan los riñones, se cansa, se estresa, por más que duerme no descansa, por más que come no se satisface, está siempre buscando. Está en un estado de dolor. La tristeza en el mundo no tiene ninguna cosa buena. La tristeza, según Dios, tiene arrepentimiento, que es bueno. Porque es bueno porque justamente te aparta del mal. Por eso es bueno el arrepentimiento por la tristeza que Dios provoca en nosotros. Porque como resultado está el arrepentimiento, que es lo que te aparta del mal. Es como caminar descalzo y llevar los zapatos en la mano, ¿viste? En un momento vas a decir, ¿cómo me duelen los pies? Claro, es bueno que te duelan porque te vas a poner los zapatos. Y no te vas a herir, ¿no? Entonces Dios te hace doler, te hace entristecer, para que te detengas. Vos, yo y cualquiera que se diga ser cristiano. Y entonces te detenés, punto, te arrepentís, y el arrepentimiento te aparta del mal. Por eso es bueno, porque te aparta del mal. Por eso es bueno que te duelan las plantas de los pies y caminás para que te ponga los zapatos. Bueno,
para que le encuentre la solución y apliques la solución. Cuando nos arrepentimos, obviamente nos apartamos del pecado. Esa es la aplicación del arrepentimiento. Apartarnos del mal. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, les provocó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas buenas. Mire lo que provocó. El hecho de que ustedes fueron contristados, tuvieron tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, lo que produjo en ustedes fue solicitud, es decir, no nos quedemos. La persona que no se queda. Una actitud de emprender lo que hay que hacer. En ustedes produjo defensa. Si no podían dejar a ese hombre en esa situación de fornicación en la congregación. Es decir, es como salvar a alguien que se está ahogando. Solicitud, echémosle mano, ayudemos. Bueno, deja que se arregle. No, deja que se arregle, no, enfrentalo. Sacalo, se está hundiendo en su pecado. ¿Cómo le va a decir, déjalo, ya va a aprender? No, ya suficiente tiempo le dieron y no aprendió nada. Hay que enfrentarlo, decir, bueno, hermano, termínela con esto. Basta. En italiano se dice finícela. Finícela. Cuando te decían así, yo soy hijo de italiano, nieto de italiano, sobrino de italiano. Y cuando escuchaba la palabra finícela, más vale que deje de hacer lío porque después venía el cachetazo. Sea quien sea, mi tío, mis tíos, mis abuelos, mi papá, mi mamá, quien sea, me decía finícela y decía terminala, basta. Terminala. Bueno, Pablo hizo eso. Terminen con eso. De una vez por todas. Y los corintios dijeron, terminemos con esto. Echémosles mano a este que se está hundiendo en el pecado. Saquémoslo de donde se está hundiendo. Solicitud, no lo podés dejar para la eternidad. Dejalo que ya va a aprender. No, que dejalo. Enfrentalo. Dice, hermano, esto no lo hagas. Vení acá, sentate. Te voy a hacer leer. Lo que dice Dios, no lo hagas. A Dios no le agrada. No seas rebelde. Ya sea que se lo diga a un hermano o un hermano me lo diga a mí. Cuando lo hacen con tu vida, sanamente, con paciencia y doctrina, enseñándote la Biblia, tómalo como un beneficio. Solicitud, defensa al que no podía, por supuesto ese hombre no podía resolver solo el asunto. Cada vez un día más en la fornicación. Y defendieron a toda la congregación, porque Pablo les había dicho, si ustedes no arreglan eso, todos se van a contagiar y van a hacer lo mismo. ¡Qué indignación! Es decir, ¿cómo pudimos dejar que esto pasara? Reconocieron su falta. ¡Qué temor! Es decir, no puede ser que digamos que somos hijos de Dios y no prestarle atención a las enseñanzas de Dios. Temor a Dios. Pablo nos despertó y ahora entendemos que tenemos que agradar a Dios. ¡Qué ardiente afecto hacia la persona! A la persona le vamos a corregir porque le amamos. Y amamos a todos los creyentes para que no se contaminen todos con la fornicación. Y los pleitos y las peleas y las divisiones que habían provocado. También produjo en ustedes celo, es decir, cuidado. El cuidado, celo es cuando se cuida algo porque por lo valioso que uno lo considera, ¿no? Así cuidas un anillo de oro, así cuidas una alhaja o una cosa, un mueble caro o un auto, lo que sea, ¿no? Lo consideras de mucho valor, muy valioso y entonces le das mucho cuidado, mucha atención. En este caso era a los creyentes. Y en particular individual a este que había llevado adelante una vida inmoral. Aún dentro de la congregación. Celo. ¿Y qué vindicación? ¿Qué es vindicación? Vindicación es devolverle la honra a alguien que se le había quitado. Es decir, a esta persona le tuvieron que decir primero, vos no podés ser un fornicario entre medio de los santos, vos tenés que dejar la fornicación, basta de eso de andar con tu madrastra teniendo relaciones sexuales, no podés hacerlo más, si lo seguís haciendo vamos a tener que sacarte de aquí, porque toda la iglesia lo sabe, se lo vamos a decir a toda la iglesia delante tuyo,
Vos delante de toda la iglesia delante tuyo vas a ver todo este asunto, y si no dejas eso, vas a tener que ser quitado de acá y vas a ser señalado como un fornicario. Eso es una deshonra para una persona, pero cuando la persona se arrepintió, entonces toda la iglesia dijo, ahora esta persona es nuestro hermano en Cristo arrepentido, no es más fornicario, que nadie lo señale con el dedo y le vuelva a decir fornicario, porque está totalmente arrepentido y abandonó eso. Puede ser que haya abandonado el chisme, qué sé yo, un vicio, lo que sea, en este caso era la fornicación. Entonces, primero es señalado como un pecador que está ofendiendo a Dios, dañando a sus hermanos, pero cuando se arrepiente ya no puede ser señalado otra vez. Eso es la vindicación, es quitar la deshonra que se había volcado sobre la persona. No deshonra porque lo querían arruinar, sino porque él mismo con su pecado deshonraba su vida. Y cuando uno lo anuncia, toda la iglesia lo sabe, entonces la persona queda señalada como un fornicario, pero cuando se arrepiente genuinamente y ha recibido otra vez en la comunión con los hijos de Dios, la deshonra desaparece. Y ahora tenés que decirle a toda la congregación, Juan Pérez García no es más un fornicario, sino que es nuestro hermano. Eso es vindicación. Nadie más le llame fornicario. Eso lo tiene que hacer delante de toda la iglesia. Cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Volverle la honra a una persona. Eso es vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo hicieron todo como les enseñé. Sinceramente, y como les enseñé, de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, no es que les escribí porque tengo algo contra esa persona, porque tengo una cuestión personal que se dice, un prejuicio contra ese, ni tampoco por causa del que lo padeció. ¿Quién era el que padecía esto? Bueno, el que padecía esto era el padre. La vergüenza que habrá pasado el padre de este hombre, ¿no? Que su propio hijo tenía relaciones sexuales con su nueva esposa. Se imagina la vergüenza del padre, ¿no? Tampoco tengo nada contra el padre, ni contra él, sino que lo hice para que se os hiciere manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, lo hice porque yo no podía dejarlos así y tenía que hacer algo. No fue por uno en particular el que hizo el pecado, ni tampoco por el que padeció la vergüenza del pecado de este. No es algo particular con ninguno de los dos. Y es obviamente cuando se corrige una persona, no es porque uno tiene un prejuicio o porque tiene algo con la persona y por eso se la agarra con la persona. No, sino porque hay que cuidar a toda la congregación. No es una cuestión personal contra alguien, sino por el cuidado en conjunto de todos los creyentes, sino por la solicitud que tenía sobre sus personas. Cuando se corrige a uno en una congregación es porque se cuida a todos, no porque uno se la agarra con ese individuo, porque le tiene idea a ese individuo. Si se hace así está mal. Se lo corrige porque se cuida a todo el conjunto. Cuando este que está siendo señalado se arrepiente y se aparta de su pecado, toda la congregación es bendecida. Y si no se lo corrige, toda la congregación es dañada. Por lo tanto, uno no se puede quedar sin hacerlo. Eso dice Pablo. Porque a veces se piensa que cuando se corrige a un individuo en una congregación es porque el que lo corrige le tiene idea, no lo quiere ver más, date de acá. No es así. Es porque si no corrige toda la congregación, están mirando el conjunto, todo. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Por eso que les explico. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Tito estaba contento porque todo había salido bien. La iglesia se había vuelto a la comunión santa, sana, por la carta que Pablo escribió. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. O sea, la alegría de Tito
nos llenó a nosotros nos confortó, nos hizo alegrar el corazón, el alma. El Evangelio funciona, todo se puede arreglar, todo se puede corregir, por más grave que sea entre los hermanos. Y Tito era una persona que se llenó, imagínense lo alegre que estaba. Porque para Tito también era una carga esto. Pero él estuvo entre los corintios con la carta que Pablo había escrito. Si hubiera estado Pablo, Tito decía, Pablo, yo te digo que hables vos con los corintios, te ayudo todo lo que quieras, pero la carga la tenía Tito, él estaba con la persona que había cometido la falta. Y con toda la iglesia que había sufrido ese problema. Y estuvo cuando se arregló el problema. Qué bueno estar cuando se... Enfrentar el problema es una cosa. Resolverlo te llena de gozo. Es algo que después no se olvida. Es algo que agradece uno al Señor siempre. Si somos obedientes, toda cosa que el Señor mande va a generar gozo siempre. Puede generar tristeza en alguno que otro, o en uno mismo, pero después, si seguimos la obediencia, nos espera el gozo. Y ese gozo permanece. Pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, pues si de algo me he gloriado con Tito respecto de vosotros, es decir, lo que confiaban, los dos, Pablo y Tito, confiaban en los corintios, de que podían resolver el asunto si se les decía dónde estaba el error y cómo se corregía, no he sido avergonzado, es decir, no estaba yo equivocado cuando con Tito hablábamos y conversábamos y estábamos seguros que si le decíamos a los corintios que se arrepintieran de esa cosa que habían hecho mal y que buscaran el arrepentimiento de la persona, sabíamos que lo iban a hacer, que iban a tener la decisión y no nos equivocamos. Yo cuando uno confía que una persona va a hacer lo que se le pide y la persona después lo hace, entonces uno dice, yo sabía, no me equivoqué. Bien, de eso está hablando. Pues si de algo me he gloriado con Tito respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Si vos hablas la verdad, y mantenete en la verdad, y siempre decir la verdad, aunque esa verdad sea para corregir a alguien de tus hermanos en el camino de Cristo, mantenete en la verdad, porque Pablo dice, nos mantuvimos en la verdad con Tito respecto de ustedes, al decirles verdaderamente lo que había que hacer, y entonces el alegrarnos de que ustedes pudieron hacerlo también resultó verdad. Es decir, esperábamos el resultado correcto según el poder del Evangelio de Cristo por hablar la verdad, aunque a ustedes les entristeció, sabíamos que era verdad, sabíamos que había que decirles, sabíamos que había que señalarles, sabíamos que había que impulsarlos a que corrijan todo eso, porque eso no podía seguir así, y sabíamos cuál era el resultado de antemano. Ustedes lo iban a hacer. Si vos le decís la verdad a las personas, no les dejás otra opción. Pero si vos engañás a las personas, la persona tiene muchas opciones. Y ninguna es verdad. Ninguna es buena. Si vos le decís la verdad del Evangelio a tus hermanos, a las personas, e insistís con esa verdad y no te movés de esa verdad, la única opción que vos le estás dando a la persona es la verdad del Evangelio de Jesucristo en cuanto a su proceder, su pensar, su hablar y su decisión que tiene que tomar frente a Cristo y frente a los demás. Es una sola puerta. Y no le estás dando lugar para ninguna otra salida. Eso hace el Señor con todos nosotros. Nos da una sola salida, la obediencia a Él. No negocia el Señor con nosotros. Nos deja siempre una sola salida, la obediencia a Él. Y va a insistir con esa sola salida, la obediencia a Él, la obediencia a Él y la obediencia a Él. ¿Qué va a resultar? Que cuando nosotros digamos, sí, Señor, no hay otra salida, no la veo. Terminamos obedeciendo a Él.
y de eso uno se puede alegrar. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos, dejarle una sola salida, la obediencia a Cristo. Eso es lo que hizo Pablo con los corintios y con Tito. Y los dos estaban esperanzados de que los corintios no les quedaba otra salida que obedecer. No a Pablo, al Evangelio que Pablo le enseñó. Y así fue. Y su cariño para con vosotros, el cariño de Tito hacia los corintios, yo me imagino que Tito no se iba a ir de Corintios hasta que los corintios no resolvieran ese asunto. No le llamaran la atención a ese fornicario, lo ayudaran a arrepentirse, los pusieran delante de todos los creyentes, todos juntos. Tito no se iba a ir. Se iba a quedar el tiempo que fuera necesario. Y lo hizo. Y además los pleitos, las divisiones que había. Y su cariño, el cariño de Tito para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Veo que le dije que uno no lo olvida cuando un hermano, un grupo de hermanos es llamado al arrepentimiento, a ser corregido y obedecen a Cristo. Y la obediencia de los creyentes es algo que no se te borra de la memoria. Y cada vez que lo recordás te alegrás, y a Tito le pasó eso. Porque Tito estuvo presente cuando obedecieron. Pablo estaba lejos, pero Tito se enteró por la carta. Y por Tito, cuando llegó. Pero Tito estuvo con los corintios cuando los corintios obedecieron al Evangelio para corregir el problema. Estuvo ahí presente. Y se acordaba siempre de cómo fue esa obediencia. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Que lo recibieron con respeto. Es decir, Tito viene de parte de Pablo a ayudarnos con este lío que tenemos acá. No lo miraron con recelo, es decir, no se te ocurrirá venir acá a hacerte el mandón, ¿no? Tito, no vengas acá a retarnos vos también. No tuvieron recelo con él. Lo recibieron con amor, lo recibieron con temor, dice ahí, y con temblor. Es decir, escuchemos a Tito, él nos puede ayudar. No es el apóstol Pablo, pero él conoce al apóstol Pablo, él conoce bien el Evangelio, y él sabe muy bien lo que está escrito en la carta que Pablo nos mandó. Pidámosle a Tito que nos ayude. Tito se acordaba de cómo lo recibieron como una persona que les estaba trayendo ayuda. Y respetaron esa disposición de Tito. No fue como un sargento, sino como alguien que estaba ayudando a sus hermanos. Y él se alegra cuando se acuerda de eso. Tito se alegra cuando se acuerda de eso. De cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo, dice, de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo dice, puedo confiar que si les digo lo que tengo que decirle, aunque les duela, aunque sea que le provoque tristeza, Tito estuvo ahí, me contó todo. Tengo confianza de que ustedes abrazaron el Evangelio de verdad, no son falsos cristianos, y cualquier cosa que tenga que corregirle y ayudarle a corregir en su vida la van a tomar con seriedad y con amor. Muy bien. Vamos a orar y luego ya nos despedimos. Amén. Gloria a Dios. Diga esta oración conmigo. Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios,
al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén. Muy bien. Le invitamos que usted no se quede solo con escuchar la radio, sino que se congregue. Aquí estamos reunidos nosotros los días jueves y los días domingos, como le decía, a las 4 de la tarde. No se quede sin congregarse. Congréguese para escuchar la palabra del Señor. Todos necesitamos crecer, alimentarnos, fortalecernos, llenarnos de espíritu y de vida, como dice Cristo, que su palabra es espíritu y vida, y buscar el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas que necesitemos en esta tierra son simplemente añadiduras. Aquí es pasajero, el cielo es eterno. Hay que prepararse para la eternidad y avisarles a otros que se preparen para la eternidad. Jueves y domingo estamos en la calle Santa Fe, 2540, 4 de la tarde, Merlo Norte, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, donde está la estación de Merlo. Del lado norte está una plaza en la barrera, ahí empieza la calle Solanet. Siga por Solanet 8 cuadras hasta llegar a Santa Fe. Cuando llegue a Santa Fe, doble a la izquierda, la cuarta casa desde la esquina de Santa Fe 2540. Hay un pino muy grande al lado del Pilar de la Luz y el número 2540 está en un portabicicleta que dice Buenas Nuevas y abajo dice Santa Fe 2540 y además en el buzón de las cartas. Le esperamos. Recuerde que usted